buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto en saludarles. Espero que se encuentren bien. Sí, gracias por su puntualidad. Vamos a esperar solamente unos minutos mientras nuestros demás compañeros se unen a la clase. Gracias. Gracias por su puntualidad. Sí, por supuesto, gracias a las personas que se están integrando. Y por supuesto, desde ya vamos a tomar asistencia. Siempre, esperen un momento, ¿sí? Vamos a tener que activar. Listo. No se van a asustar, solo voy a salir un momento y voy a volver a ingresar. No se van a asustar. Ok, listo. Vamos a tomar la primera asistencia para que, pues, que el registro, siempre luego, pues, vuelvo a pasarla por si alguna persona no está. Y, por supuesto, hay información importante que les tengo que comunicar. Una de ellas es que, si ustedes se recuerdan, el día lunes, pues, indicamos que el día de hoy, pues, íbamos a realizar como los grupos para poder identificar el problema. No sé si han avanzado con eso o no, pero también se tiene una presentación que se les va a dar para que ustedes puedan orientarse de una mejor forma para la identificación del problema, porque en muchas ocasiones puede ser de que no tengamos clara esa parte y entonces el día de hoy pues existe una pequeña presentación y por supuesto al finalizar, si nos da tiempo, si nos da tiempo, pues nos reunimos en grupo e iniciamos a elaborar esa parte. Esperen mejor, solo voy a ir a traer un vaso de agua. Ok, listo. Entonces, si nos da tiempo, pues nos reunimos en grupos, ¿sí? Y si tienen alguna consulta de lo que están elaborando, pues entonces aquí vamos a estar a la orden para poderlo hacer. Pero por supuesto, primero vamos a ver esta diapositiva para tener claridad de qué es lo que vamos a hacer. Porque pudimos haber hecho, pues, o identificado el problema en las prácticas o en algún trabajo que se haya realizado, pero en realidad, pues, necesito que quede claro. ¿Por qué? Porque a partir de acá, pues, pueden existir muchas dudas al respecto, pero también a partir de estos momentos, pues, podemos ya encontrar como una hoja de ruta hacia nuestro trabajo, ya direccionarnos directamente y no andar como entre las ramas, como se dice vulgarmente en muchas ocasiones. Entonces, lo importante es eso. También información relevante, y antes que se me olvide, es que vamos a tener a bien para comentarles. Se va bueno, mejor dicho, se tiene desde ya visualizado, ya tiene la directriz el licenciado Cristian, y que se están identificando a alumnos, ¿sí?, dentro de cada uno de los grupos, y que va a ser uno por cada uno de los grupos para que, ¿sí?, forme parte de las ternas. ¿A qué se refiere esto? A que la terna, pues la terna va a estar conformada por, ¿sí?, estudiantes y catedráticos externos al curso. Ya, magíster o doctores, ¿sí?, los que nos puedan apoyar en el transcurso de las evaluaciones, de sus presentaciones. Entonces, también se van a necesitar, o sea, 2 personas. Pues me gusta la equidad de género, pues vamos a necesitar una dama y
un caballero para poder moderar el evento final. Y que si existen personas, pues, o sea, voluntarios a este evento final, y que cuáles van a ser los moderadores, porque en metodología de la investigación hacemos un ensayo de cómo podría ser un examen privado ante una terna y, por supuesto, un examen público. ¿Ya? Entonces, en el privado van a estar la terna de estudiantes y, por supuesto, las personas que me van a apoyar a evaluar sus trabajos. Ese es el privado. Ahora bien, el público, ¿cómo se le llama? ¿Sí? Como les mencionaba con anterioridad, pues era en el salón de actos del S8, pero ahora pues va a ser a través de la página de Facebook de Ciencias Económicas. Y, por supuesto, va a ser transmitido en vivo, ¿sí? A través de Facebook Live. Entonces, en tal sentido, ¿sí? Pues se van a necesitar 2 personas. ¿Por qué? Porque el protocolo es más que formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser invitado el decano, ¿sí? Y, por supuesto, centros de investigación. Y, pues, como está abierto al público, ustedes pueden invitar a sus amigos, a sus familiares, etcétera, para la presentación de estas investigaciones. Y, por supuesto, con todo el respeto, pues, o sea, aquellas personas que vayan a ser seleccionadas, pues, si en algún momento, o sea, necesitan apoyo o algo por el estilo, pues me indican y pues ahí los vamos apoyando. Por supuesto, lo puede hacer mi persona, pero el curso se debe a ustedes, ¿sí? Y ustedes, por supuesto, es como en algún momento, pues, les he dicho a todos los estudiantes, es, pues, llevarlos al estrellato, entonces que sea su primer estrellato y que, por supuesto, estas personas se van a iniciar a ser elegidas también para que puedan moderar, o sea, cuando sean las reuniones con el director de TV USAC y el de Radio Universidad. Aún no se tiene respuesta de Guatevisión, pero si se llegara a tener respuesta al respecto, entonces se les indica cuándo va a ser dicha actividad. Ok. Listo. Y lo otro es que les comentaba en la clase anterior que también, o sea, ahorita que me estoy recordando, que me están exigiendo que suba la evaluación de la segunda retrasada de macro. Si existe alguna persona, pues entonces que se pueda comunicar conmigo para indicarle cómo es la temática que va a venir ahora en el curso en la segunda retrasada. Listo. Entonces, eso sería la información de forma general. Y para el día lunes, ¿sí? Por supuesto, el día lunes, sí o sí, ustedes van a presentar su trabajo, sí o sí, ¿ya? ¿Y qué van a presentar? Ustedes pueden elaborar el árbol, así, digamos, la estructura del árbol y ustedes pueden identificar en el tronco o, ¿sí? Como ya estamos a estas alturas de nuestra carrera, pues hagámoslo, ¿sí? Con más elegancia, con más acorde a nuestro nivel académico. Entonces, lo más elegante sería un diagrama. ¿Sí? Lo más elegante sería a través de un diagrama, donde voy a identificar en el centro, pues, el problema. Y recordemos lo que les indiqué en la clase anterior, problema, ¿sí? No el tema, ¿sí? El problema. Y el problema principal, les comento, el día de ayer, pues, mi tarea, en la tarde, noche, pues, iba a hacer eso, el autorizarle su tema. Debido a que salí tarde de mi trabajo por ciertos inconvenientes, que se está haciendo una transición, porque mi jefe va a salir de vacaciones, y entonces tocó un poco de tiempo, mejor bastante tiempo, el que me indicara cuáles eran las tareas que tenía que hacer mientras él iba a estar de vacaciones cierto tiempo. Entonces pido disculpas por ello, ¿sí? Se les había indicado que para el día de hoy ustedes ya iban a tener su tema autorizado, pero tampoco me gusta hacer las cosas solamente por hacerlas o indicarles ahí en el classroom autorizado, no, sino que orientarlos, ¿sí? Ver su carta, leerla, por supuesto, con todos los temas y hacerles observaciones al respecto. No es solamente llenar un requisito. Muchas personas al final de su carrera esto lo toman como ¿sí? Bueno, esto hay que entregar, eso lo entrego y para llenar un requisito, no.
si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Entonces, de mi parte, de igual forma, entonces me voy a quedar hoy, después de clase, por supuesto, iniciando a leer sus documentos y hacer las observaciones que ya se tienen anotadas acá. Entonces, pido las disculpas del caso. Ok, no sé si algo más me hace falta, licenciado Cristian, antes de iniciar la clase. No, ¿No? sería solamente al final de las exposiciones del tiempo. No sé si lo va a mencionar de una vez. Ajá. Entonces lo vamos a mencionar de una vez para que entonces al final, pues entonces, si nos da tiempo, pues entonces nos reunimos y si no, pues hasta ahí llegaré a la clase y si no nos diera tiempo. Ahora si nos da tiempo, pues aprovechemos el tiempo porque si iniciamos a reunirnos en grupo y si ustedes tienen dudas, pues aquí voy a estar hasta las 8:30. Sí, eso ustedes no se preocupen. Con frecuencia hemos terminado casi a esa hora. Porque en metodología, bueno, más que todo, en los cursos que doy, el objetivo es aprovechar el tiempo al máximo, lo más que se pueda, ¿ya? ¿Por qué? Porque es vital nosotros que estamos aprendiendo. Ok, ¿cuántos minutos van a ser? Van a ser 15 minutos para cada uno de los grupos, organizarse, ¿sí? Organizarse. ¿Por qué? Porque el árbol del programa no es solamente pasar a exponer, sino que tengo que explicar cómo llegué a ese problema, ¿sí? ¿Por qué digo que es esa causa? ¿Por qué otras causas no fueron tomadas en cuenta, pero que sí se visualizaron como grupo? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus efectos? ¿Sí? Que por supuesto voy a identificar efectos directos, indirectos y causas directas e indirectas. Entonces, ¿por qué no fueron tomadas ciertas causas y por qué fueron sí tomadas estas? Y por supuesto tengo que explicar cada una de ellas, ¿sí? Cómo es que afecta directamente al problema y las indirectas, cómo es que afectan, ¿sí? A una causa directa. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Por eso van a tener 15 minutos, ¿sí? Por supuesto, por temas de fallas técnicas, transmisión o algo por el estilo, ¿sí? Se van a dar como 5 minutos adicionales para preguntas o la transición entre grupos para que ustedes puedan exponer su tema, mejor dicho, el planteamiento del problema. Entonces, nos va a llevar aproximadamente, ¿cuánto es? Son 3 grupos, 60 minutos, ¿sí? Aproximadamente. Entonces, nos queda media hora, perdón, para iniciar a visualizar el video de las directrices de TVUSAC. Este video, pues, o sea, para aprovechar el tiempo, ¿no? Y que, por supuesto, cuando lleguemos a la entrevista o cuando lleguemos a la reunión con el director de TVUSAC, ¿sí? Que es el licenciado Corleto, pues él nos indique cuáles serían los lineamientos, ¿sí? Y, por supuesto, que ustedes ya tengan las dudas. Por supuesto, la grabación dura aproximadamente 60 minutos, creo. Entonces, vamos a seccionar, o sea, 30 minutos y por supuesto los otros 30 las vemos en otra clase. Pero es importante que ustedes vayan anotando si tienen dudas, etcétera. ¿Por qué? Porque evitar, ¿sí? Los atrasos que tuvimos el año pasado, que algunas personas pues no lo hacían en el formato que se deseaba, o que, por ejemplo, no se realizó con los lineamientos que se querían, porque él les da tips que hay que enfocarse. Por ejemplo, si ustedes ven mi pantalla, pues hay que enfocarla más, o sea, porque tengo más espacio arriba, etcétera. Hay que acercarla y para hacer, o sea, centrados en esa parte, ¿sí? Entonces, el día lunes, después de sus exposiciones, pues se les va a dar esos tips para que puedan, a través de un video que fue grabado en la clase del año pasado. Eso nos va a ayudar, ¿sí? Y por supuesto, también vamos a ir avanzando con qué es lo que les preguntan a el compañero de Radio Universidad o preguntas que se puedan dar ahí cuando ustedes ya estén en la sesión de Radio Universidad. ¿Por qué? Porque las sesiones son grabadas, ¿sí? O pregrabadas con antelación y son transmitidas, luego nos indican, escuchen Radio Universidad, que es el tema que corresponde a cierto horario, de 6 a 7 creo que es, y entonces ustedes lo pueden escuchar a través de Radio Universidad
Y también él me estaba planteando que podría ser, ¿sí? Si existe el tiempo necesario, porque le dije que el tiempo realmente pues, nos apremia. Entonces, imagínense, si de 6 a 7 es la transmisión en vivo, si fuera así transmisión en vivo, pues entonces realmente no podríamos recibir clases porque tendría que estar con ustedes por cualquier consulta o algo por eso, por supuesto el apoyo, ya que uno como catedrático les tiene que dar acá a todos ustedes. Entonces va a ser como una sesión pregrabada y esa es transmitida a través de Radio Universidad. Se les indica la hora, ¿sí? Él les indica la hora que va a ser transmitida y ustedes lo escuchan ahí donde sea. Por supuesto, al final a él le hacen preguntas, entonces él las traslada al grupo para que puedan ser respondidas, ¿sí? O les pide el número de teléfono a uno de ustedes para que puedan responder las preguntas que se realizan. Bueno, ok, estamos jóvenes. Vamos a iniciar la clase. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de continuar? ¿No? Listo. Ok. Esta presentación, ¿sí? Ya la tienen en el clase. ¿Sí? Ustedes la van a poder visualizar ahí. Ok. Entonces, la actividad del día, ¿sí? O mejor dicho, la actividad de hoy, sí, por supuesto, es el árbol del problema, o identificar el problema. Recuérdense que en la clase anterior, pues, les indicaba, pues, que no era realmente el tema, sino que el problema, ¿sí? Van a ver algunos ejemplos acá de cómo podemos identificar problemas, cuál podría ser una causa, cuál podría ser un efecto, y que, por supuesto, algo muy importante es que cuando identificamos el problema, pues, va a ser el propósito, ¿sí? De nuestra investigación. Y, por supuesto, los efectos va a ser el fin, ¿sí? Y dentro de las causas vamos a encontrar lo que es los componentes y las actividades. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, bueno, algo muy importante, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir o por qué lo tengo que utilizar? Y realmente es para mejorar, o sea, nuestra técnica de investigación y, por supuesto, aplicar estas herramientas y poder delimitar de una mejor forma nuestro tema y enfocarnos en el problema modular. Entonces, se utiliza en la preparación de la investigación y o de proyectos. Recordemos que una investigación científica, pues vamos a investigar un tema en específico y un proyecto es porque se va a ejecutar algo, ¿sí? Nos da la oportunidad de que tener la relación, ya sea directa o indirectamente, con los involucrados. Por supuesto, los involucrados es el grupo, ¿sí? Y la institución o la población o la persona que les va a proporcionar la información al respecto, ¿ok? Les va a facilitar realmente esa parte. Tenemos también lo que es la ayuda de estructurar la investigación. Bueno, nos ayuda a estructurar la investigación de modo que exista una lógica vertical. ¿Por qué se le llama lógica vertical? Porque ¿sí? Vamos a tener ¿sí? en el centro del árbol, pues el que es el tronco, vamos a identificar el problema medular, ¿sí? Y por supuesto vamos a tener aquella interacción entre causa y efecto. Es decir, que una causa, pues, me puede dar uno o varios efectos, ¿sí? Tanto directos como indirectos. Y, por supuesto, las causas van a existir también, causas directas e indirectas, ¿sí? Y de las cuales tengo que hacer ese efecto, ¿sí? De causa y efecto. También facilita la colaboración del resumen narrativo. ¿Por qué? O sea, identificamos el problema medular y entonces desde ya puedo ir explicando, ¿sí? ¿Por qué es esa causa directa? O por qué esa causa directa tiene varias indirectas, ¿ya? Y por supuesto que van a estar, estas causas van a tener ¿sí? un efecto, ¿ya? O varios efectos, ¿ya? Tanto directos como indirectos. Entonces, por eso es la lógica vertical. Y también ayuda
a la definición de indicadores, variables. Entonces, esto me va a ayudar a poder identificar indicadores que me van a dar solución, ¿sí?, a mi problemática, o variables que van a ser afectadas y que las tengo que hacer saber dentro de la investigación. Ok, aquí hay algo muy importante y que tenemos, si identificamos esos indicadores y por X o Y razón nos damos cuenta en el transcurso de la investigación de que pues, no era este en específico, sino que era otro, pues lo podemos ir cambiando, o sea, no hay ningún problema, ¿sí? Lo podemos ir cambiando, pero el definitivo sí es el que tiene que ir en el trabajo. ¿Por qué? Porque la revisión de los trabajos es así, o sea, ustedes lo que plasmaron en su investigación, pues esté, ¿sí?, en el trabajo. ¿Qué pasos debo de seguir? ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen varios pasos a seguir y como les digo, o sea, esta presentación es fundamental para que ustedes logren comprender, ¿sí?, cómo identificar el problema. ¿Ya? Identificar el problema, por supuesto, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, algunos de los... Y no solamente pasó en este horario, ¿sí?, sino en el primer horario también, pues nos expusieron sus temas, pero no. Los temas van a ser, pues, algo que surgió de una problemática. Recordémonos cuando nos pasamos a la literatura de Sampieri en el capítulo 1, pues teníamos cómo es que se va formando la idea. Y eso sale, ¿sí?, o eso resulta de algo que visualizamos a través de nuestros conocimientos y visualizamos y que ya podemos identificar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí?, etcétera. Entonces, pero existe algo que nos da la espina que esto está mal. Y entonces, en tal sentido, pues vamos creando, ¿sí?, o vamos estructurando por qué es que se da ese problema, ¿sí? Examinar los efectos que provoca el problema. Tal ejemplo es ahorita que todos están preocupados con el tema de gasolina, del incremento de la gasolina. Y entonces, ese es un problema, ¿sí?, el incremento de la gasolina, por ejemplo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que causa ese incremento? Entonces, tengo que identificar cuáles son las causas y, por supuesto, qué efectos va a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar los efectos directos, ¿sí?, y los indirectos. Les puedo mencionar, bueno, ¿por qué puede ser un problema y cuál puede ser una causa? Pues el incremento del barril de petróleo, que los inventarios o los stocks de las petroleras, pues, o sea, se esté agotando, podría ser, o simplemente es una estrategia para poder, ¿sí?, obtener mayores ganancias, ¿ya?, etcétera. Ok, pero ¿qué efectos va a dar sobre la población? Por supuesto, vamos a ver el parque vehicular en circulación en la ciudad de Guatemala, en la metrópoli, pues, o sea, reducido. Por supuesto, se va a ver, o sea, como más aglomerado los servicios públicos. También, o sea, los precios se van a incrementar porque los costos de la producción de cierto producto se está incrementando y en tal sentido, pues entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? Recordémonos de microeconomía. En microeconomía vimos ejercicios donde cuánto es que paga por un impuesto, o sea, el consumidor y el productor, ¿ya? O porque los costos incrementaron, o sea, al final a quién afectan más, o sea, estos incrementos, etcétera. Entonces, eso tenemos que ir identificando. Identificar las causas del problema, como por ejemplo lo que les estaba indicando. Establecer la situación deseada, es decir, el objetivo, ¿sí?, que deseamos nosotros para dicha problemática. Y, por supuesto, identificar los medios para la solución del problema. ¿Cuáles van a ser los medios para poder resolver ese problema? Por supuesto, somos estudiantes y con estas investigaciones a lo más que podemos llegar, pues, es a dar recomendaciones o soluciones viables para poder dar una solución directa a esto. Les comentaba al otro salón, al 203, donde, pues, en Guatemala, cuando existió incremento de ciertos productos, pues,
el Ministerio de Economía, a través, o sea, del Ejecutivo, pues crearon pues ciertas políticas de, digamos, si le subes, va a estar bien, no te preocupes, y vamos a buscar otros países donde el costo-beneficio, pues, o sea más favorable y que el producto cuando es traído acá a Guatemala, pues, se pueda vender a más bajo costo a la población. Como por ejemplo, ¿por qué es que existe el pollo Tyson en Guatemala? Y fue por algo de que el pollo se estaba incrementando, pero el gobierno se dio cuenta de que los insumos o los costos, o sea, no ameritaban un incremento al pollo. También pasó con lo del azúcar, pero con el azúcar, pues, se limitaron a ya no incrementar, ¿sí? Ya no existió el que los mayoristas, pues, abarcaran toda la producción del azúcar, entonces eso se prohibió. Y, por supuesto, lo de la cervecería también es otro aspecto que la competitividad en Guatemala, pues, entonces, ayudó a que pues la cerveza, sí, que se produce a nivel nacional, pues, o sea, no se siguiera incrementando de precio. ¿Por qué? Porque al obtener competencia, entonces lo que hizo fue que reestructuraran su fabricación la empresa nacional y que por supuesto crearon otra cerveza alternativa, ¿sí? Y por supuesto, identificar los medios para la solución del problema, ¿sí? Tengo que ver qué medios me van a ayudar a solucionar ese problema, ¿sí? Y poderlos hacer saber dentro de la investigación. Definir acciones y configurar alternativas de la investigación. Por supuesto, qué acciones se van a tomar al respecto o sugerirlas dentro del trabajo. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ok. Hay algo muy importante, ¿sí? Y que, pues, en la literatura lo encontré y que es importante saberlo, y antes que se me olvide, que los efectos se transforman en fines y las causas se transforman en medios, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante, ¿sí? Que los efectos se transforman en fines, o sea, los fines que van a dar solución a esa problemática. Y las causas, ¿sí? Van a ser los medios, ¿sí? Para transformar esa problemática. Ok, características en la definición del problema, ¿sí? Ok, o sea, aquí, por ejemplo, ¿quién va a ser la persona idónea quien nos va a poder describir el tema que fue seleccionado? Ok, ¿sobre qué tema van a trabajar ustedes? Van a trabajar sobre el tema, ¿sí? Prioritario que entregaron en su nota, ¿sí? En ese tema tienen que trabajar ustedes. Ok. Y por supuesto, ¿sí? La persona que lo propuso, pues, tiene más claro el por qué, ¿sí? Propuso ese tema y quien les va a explicar, o sea, cómo es que surgió esa idea, por qué problemática. Y esto se los indico y se los indiqué al salón anterior. No quiere decir que el que propuso el tema tiene que ser el árbol de problemas, ¿sí? No. Sino que tenemos que hacerlo en grupo, todos, ¿sí? Puede ser que la persona pues tenga definido correctamente, ¿sí? La problemática, pero puede ser de que existan causas y efectos, ¿sí? Que se identifiquen, ¿ya? En nuevos a lo que nos está identificando el compañero, pero por eso, háganlo en conjunto. Él solamente, o sea, la persona, bueno, y ya lo expuso, ya lo expuso, entonces ustedes ya tienen claro como grupo, ¿sí? ¿Cuál es el tema y cuál podría ser la problemática? ¿Por qué? Porque nos pueden salir, este no es el tema central, ¿sí? Puede ser que tengamos varios problemas, pero no hemos encontrado el problema medular, ¿sí? Y por supuesto, esta es una causa, el que sí, la causa, ¿qué es? ¿Qué efectos va a dar? Eso es muy importante. Entonces, resumen de la situación resume la situación problemática, ¿sí? De la forma clara y breve, ¿ya? Esta es una técnica, sí, es sencilla, pero por lo sencillo, sí, ya al trabajarla en sí, pues es
La forma de presentarla es sencilla, ¿ya? Pero la forma de trabajarla a veces se dificulta. ¿Por qué? Porque no tenemos claro realmente cuál es la problemática. Se formula como un hecho negativo o como una situación que debe ser revertida. Y les vamos a dar algunos ejemplos en la siguiente diapositiva, pero un efecto negativo, pues por supuesto el incremento de los precios, cualquier incremento de los precios, pues es negativo para la población, ¿sí? Y estamos hablando de la gasolina, pues eso va a tener repercusiones, ¿sí? No solamente de forma directa a las personas que utilizan vehículo, ¿sí? A las personas que utilizan su motocicleta, sino que también, ¿sí? El incremento de los precios, ¿sí? De los productos que se pueden utilizar. Define la población afectada o área de enfoque. Por supuesto, como estoy delimitando, ¿sí? También, o sea, esto me ayuda a seguir delimitando. Entonces, mi población objeto de estudio, ¿sí? Va a ser aquella a la que va a estar afectada. Por supuesto, el incremento, en este caso de la gasolina, pues afecta a toda la población, ¿sí? Afecta a toda la población. Describe la situación del problema central. Tenemos que encontrar ese problema medular, ¿sí? Y por supuesto, si hacemos de forma adecuada y de una forma sistemática la identificación del problema, ¿sí? De acá, ¿sí? Pues se van a detonar infinidad de soluciones para poderle dar solución a nuestro tema o a nuestra problemática. ¿Y cómo? De una forma eficaz, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, no confundir el problema con la falta de una solución, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? La forma incorrecta de cómo podemos solucionar, y hay algunos temas, o sea, que están así, ¿sí? Tal vez uno o dos que he identificado. Entregar casas a los pobres, por ejemplo, ¿sí? Sería un tema. Pues eso está planteado el problema de forma incorrecta. ¿Sí? ¿Cuál sería lo correcto? Y aquí viene lo importante, ¿sí? El que, pues para poder identificar el problema, ¿sí? Tuve que investigar antes de. Y en las presentaciones, o sea, me gustó cuando, y que es algo correcto, cuando identificaban indicadores, porcentajes y también en la nota de autorización de tema hacen mención de eso. Eso es muy importante y es fundamental, ¿sí? Para la investigación que estamos realizando. En este caso, por ejemplo, lo correcto sería, ¿existe población pobre, carente de un lugar digno donde habitar o donde vivir? Ok, ¿sí? Pero ¿dónde me fundamento? ¿Sí? ¿O por qué es que estoy diciendo eso? O sea, yo sí identifiqué, ¿sí? O mi persona o el grupo, ¿sí? Identificó, ¿sí? Que hace falta algo, que algo pasa, ¿sí? Pero tengo que investigar más. Bueno, entonces, si visualizo, digamos, la niñez, o sea, en los semáforos y todos y que están trabajando, tengo que primero visualizar estadísticas para darme un mejor panorama. Y en este caso, les menciono ahí entre paréntesis, la ENCOVI, y la ENCOVI significa la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que es la que me identifica la pobreza y la extrema pobreza en Guatemala. Y por supuesto, qué población, ¿sí? Tiene acceso a los servicios o en qué condiciones vive o si tienen un lugar de visitación digno para vivir, ¿sí? Entonces, eso me identifica la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Entonces, he investigado y puedo responder cuando me realicen las preguntas necesarias para poder responder. Y aquí, antes que se me olvide también, el lunes, por favor, ¿sí? Va a haber el tiempo necesario para que los grupos opinen, ¿sí? Los demás grupos, o sea, si el grupo 1 pasa a exponer, si ese fuera el caso, siempre van a ser sorteados, ¿sí? Para que pregunten, para que hagan críticas constructivas o para que apoyen a su grupo e indicarles, o sea, dónde mejorar también, ¿sí? Eso es muy importante.
Y por supuesto, estar preparado todos los integrantes del grupo. ¿Por qué? Porque el licenciado Cristian va a tener a bien realizar un sorteo, ¿sí? Y se van a seleccionar 2 personas para la exposición del lunes. Es decir, todos tienen que estar preparados, ¿sí? Para el día lunes. Ok, veamos otro ejemplo. Falta un semáforo en la intersección. Ok, pero solamente, o sea, falta un semáforo. ¿Qué tiene que faltar? ¿Sí? No hemos profundizado, ¿sí? En la problemática. No lo hemos hecho. Porque si lo hubiéramos hecho, entonces plantearíamos la problemática de la siguiente forma. Alta tasa de accidentes en la intersección. ¿Sí? Por supuesto, después lleva todo lo demás, o sea, todo el adorno. ¿Sí? Pero alta tasa de accidentes, sí. Entonces, voy a las estadísticas de tránsito y puedo visualizar, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de accidentes que existe en esa intersección? ¿Ya? Y compararla contra otra intersección que sí tiene semáforo. Entonces, si vemos las estadísticas, sí, aquí existe mayor frecuencia de accidentes que en tanto porcentaje, o cuántos accidentes hay aquí, cuántos accidentes suceden en el otro. Entonces, eso nos ayuda a, ¿sí? Plantear o identificar el problema de una forma correcta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos va a apoyar? Esas estadísticas de tránsito, puede ser las estadísticas de Metra, etcétera, ¿ya? Entonces, pero tengo que fundamentarlo porque eso me va a ayudar, ¿sí? A defender el tema. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Ok. Veamos, ¿sí? Otros ejemplos, ¿sí? Para la formulación del problema. Poca cantidad de escuelas en la región norte, región 8, que es por supuesto el departamento de Petén. Ok. Sí, o sea, de forma visible lo pude identificar. No, pero entonces, ¿cómo lo fundamento? ¿Cómo es que planteo o identifico un problema? ¿O cómo formulo el problema de una forma adecuada? Bajo nivel educativo de la población en edad escolar de la región 8, o la región norte, ¿sí? Que es Petén. ¿Y qué es lo que me va a apoyar a poder identificar esa parte? Bueno, tengo que investigar más y uno de los insumos primarios, pues es el censo de población, donde puedo identificar cuánta población tiene Petén, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, la estructura poblacional, la pirámide poblacional, e identificar, ¿sí? La población en edad escolar de Petén, ¿sí? Ok, entonces ya puedo identificar ¿sí? La cobertura que tiene el Ministerio de Educación con respecto a toda esa población que necesita esa cobertura. Y aquí, por supuesto, cuando ya identifico la cobertura de ellos, pues ya puedo identificar mi población objeto de estudio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la demás que sí recibe esa educación, sí me va a servir y todo, la tengo que mencionar, pero, por ejemplo, puedo decir que el 60% de la población en edad escolar, pues el Ministerio de Educación, pues no la cubre. Y lo puedo hacer también por niveles, ¿sí? El primario, ¿sí? El secundario, el diversificado, si es posible, y el ¿ya? Entonces, puedo hacer también hasta ese desglose. Las estadísticas, el censo, ¿sí? Hay otras instituciones que sacan estadísticas educativas también y que por supuesto están disponibles para poderlo hacer. Entonces esa sería como la formulación correcta para poder identificar el problema. Tengo que respaldarme con información. ¿Para qué? Para poder defender mi tema. En muchas ocasiones, por supuesto, puede hacer de que en las prácticas también por el tiempo no se pudo dar esa interacción de que se tiene que fundamentar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el tiempo. Tenemos un semestre y en este caso un trimestre, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene la parte de Semana Santa,
¿sí? Y, por supuesto, las actividades que realiza la universidad. Y entonces hay que aprovechar el tiempo al máximo. Ok, un problema, pues no sale de la nada, ¿sí? O sea, ¿por qué está en nuestra cabeza o esa espinita, ¿sí? ¿Por qué está ahí latente, sí, en nuestra mente? Que algo vimos, algo sabemos que está pasando mal, ¿sí? O sea, que está mal y que pues hay que buscarle solución, porque uno como ser humano al final lo que trata la forma, o vive, mejor dicho, en eso, buscando la solución, ¿sí? A nuestros problemas. Si no tenemos recursos para comer, pues vemos qué hacemos, buscando soluciones, vías factibles para poderlo hacer, ya sea que alguien nos preste, ¿sí? O si tenemos en el banco, pues a recurrir a nuestros ahorros, a una tarjeta de crédito, etcétera. Pero siempre vivimos en el transcurso de nuestras vidas. No es que nos guste meternos en problemas, ¿sí? Sino que al final, o sea, los problemas vienen por default en nuestra vida, ¿sí? Vienen por default. Ya sea que hayamos actuado bien o que hayamos actuado mal, sí, eso va a depender de cada uno de nosotros, pero siempre vamos a andar buscando soluciones, siempre, ¿sí? Con frecuencia, sí, vamos a andar buscando soluciones, ¿ya? Independientemente de la vida que tengamos, aunque tengamos los millones que tengamos, siempre vamos a tener problemas, ¿sí? O que aunque tengamos todos los recursos del mundo, ¿sí? Y que no necesitemos nada, pero siempre va a haber, ¿sí? Una problemática para solucionar, ¿sí? Siempre se nos va a presentar una problemática, por muy, que no sea tan grave, pero al final es lo que andamos buscando en la vida, ¿sí? Pues es, si no sé si ya se dieron cuenta de eso, pues es ir solucionando problemas. Si existe un problema, ¿sí? Es porque consta que una población sufre algo, o pasa algo, pues, o sea, no necesariamente tiene que ser una población, ¿sí? Pasa algo, ¿sí? Nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, lo que vimos, la problemática que identificaron en aquel foro, donde fue la parte del índice de precios del consumidor, algo. Entonces, si nos queda la espina, pues investigamos más y podemos en algún momento identificar cuál va a ser esa problemática, ¿sí? Pero ¿para qué? O sea, nos va a servir, o sea, poderlo centrar, ¿sí? Bueno, si identifiqué un problema es porque a algo o a alguna población o a algún sector, ¿sí? O algún factor, pues está afectando, ¿sí? Y eso lo tengo que identificar. Si estuviéramos hablando de población, entonces tengo que identificar, ¿sí? A qué población está afectando, ¿ya? Y por supuesto, si estamos hablando de Petén, pues la población general o población universal sería la República de Guatemala, la población total. Y pues luego pues identificamos, ¿sí? La población de Petén, ¿ya? Y por supuesto, dentro de esa población de Petén vamos a identificar la población en edad de estudiar, en edad escolar, ¿sí? Y la cual no está siendo cubierta, que digamos sea el 60%, ¿ya? Y poderla comparar contra los demás departamentos también. O sea, des en cuenta que ahí se van creando los insumos necesarios, ¿sí? Para poder elaborar nuestro trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esa comparación o esa diferencia? De llegar a nuestra población objetivo. Ese es el fin de poder llegar a nuestra población objeto de estudio, o objetivo, pues, ¿sí? Objeto de estudio. Ajá. Y que ya lo podemos hacer mención. O sea, la población objeto de estudio va a ser la población que está entre edades escolares de tal edad a tal edad, ¿sí? Y que corresponde a la región norte, que es Petén, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Dudas hasta el momento? ¿No se me durmieron o ya se durmieron? No, licenciado, que estamos haciendo anotaciones. Wow, ok, listo. Ok, continuemos, ¿sí? Como les indicaba, es un instrumento sencillo, ¿sí? En su estructura. No así
¿ya? Nos indique que sea sencillo identificar el problema. Si no hemos investigado, pues se nos va a volver un problema del problema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero sí es eficaz para identificar las repercusiones que tiene el problema. ¿Y cuáles van a ser esas repercusiones que tiene ese problema? Pues van a tener causas directas e indirectas y, por supuesto, lo que se va a transformar o que se va a reflejar en donde en los efectos directos e indirectos. ¿Sí? Representa de forma gráfica, entonces, como les indicaba, para hacerlo más elegante, ¿sí? Por supuesto que sea en un diagrama. Vamos a ver un diagrama ahí y para hacerlo más elegante, ¿sí? Y sobre todo, ¿sí?, que existen efectos encadenados. ¿Por qué? Porque un efecto, ¿sí?, puede dar resultado 2, 3, 4 o 5 efectos. Ya, entonces, eso es importante el poderlo identificar y que ustedes lo hagan como grupo. Lo hagan como grupo. Y tenemos que hacernos esta pregunta, ¿sí? Y por eso es importante que nos centremos, ¿sí?, en esa problemática. Dice, si el problema no es solucionado, o sea, hagámonos esa pregunta, ¿sí? Si ese problema no es solucionado, ¿sí?, ¿qué consecuencias se tendrían? ¿Sí? Si ese problema no es solucionado, ¿para qué nos va a servir esta parte? Pues nos va a servir, ¿sí?, aún más para priorizar nuestro, ¿sí?, tema, y en específico el problema. Bueno, ¿será que si no se resuelve, qué va a pasar? No pasa nada, seguimos igual. ¿Será que vamos a seguir igual o si el sector que ustedes están viendo o van a afectar o que va a ser objeto de estudio de ustedes, pues realmente no requiere una solución o requiere? Recordemos que la temática, o mejor dicho, el instrumento que utilizamos el día de lunes, pues nos ayuda como, si ustedes se dan cuenta, al inicio pues era una idea general y poco a poco ustedes, ¿sí?, se van encaminando, ¿sí?, a la ruta adecuada, o mejor dicho, creando su hoja de ruta adecuada, ¿sí?, para una investigación objetiva. ¿Y para qué va a servir eso? ¿Será que nos va a servir esos instrumentos? ¿Para qué sirve identificar el problema? Simplemente para tener soluciones óptimas, ¿sí? Porque si no me centro, ¿sí?, si me ando entre las ramas, como se dice vulgarmente, pues entonces no voy a encontrar la solución óptima, ¿sí?, o soluciones óptimas. Continuemos. Aquí tenemos la jerarquía, ¿sí? Por supuesto, por ahí había una falta de ortografía, y entonces la vamos a corregir y vamos a cambiar el archivo. Entonces, de acuerdo con su relación con la problemática central, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Recordemos que ya priorizamos. Ok, pero ahora dentro de esas prioridades tenemos que identificar, ¿sí?, la problemática central, ¿sí? Y por supuesto vamos a encontrar, ¿sí?, efectos directos que van a afectar directamente a la problemática. ¿Sí? Van a afectar, ¿sí?, directa o inmediatamente, ¿sí?, a la problemática principal. Y los indirectos, que los indirectos, pues, varios indirectos pueden formar un directo, ¿sí? Y por supuesto, ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Entonces, les voy a leer este pequeño párrafo porque es muy importante, ¿sí? Dice, se debe ser explícitos en el efecto final. Ok. ¿Qué efecto va a tener esa causa? ¿Sí? Eso es muy importante, relacionándolo con el nivel de satisfacción de las necesidades, ¿sí?, humanas y o, ¿sí?, el desarrollo de sus capacidades, es decir, un incremento del bienestar de la sociedad. ¿Ok?
siempre tenemos que pensar, y no solamente en la metodología de la investigación, en cualquier investigación que ustedes realicen, siempre tenemos que velar por el bienestar común, aún en su trabajo. ¿Sí? Tuve una experiencia, ¿sí?, con una persona, ¿sí?, fue un estudiante, pues se le dio la oportunidad donde tuve a bien pues el capacitarlo y enseñarle todo lo que se sabe del trabajo. ¿Sí? Ok. Pero el problema que esta persona tenía, ¿sí?, era de que, y eso pasa con estudiantes a veces, que las cosas suceden porque así se cree en la mente que así van a ser, ¿sí? No así, sin haber revisado si existe alguna metodología para poder cambiar cierta parte, ¿ya? Entonces, no tenemos que deducir de que por lógica puede ser así. No, primero tengo que investigar, y si realmente una metodología me puede apoyar o una teoría para poder dar solución, entonces la voy a utilizar, pero siempre teniendo en mente, sí, el bien común. ¿Sí? Ups, ¿qué pasó? Ya no pasó. Espérenme un momento, ¿sí? Algo pasó acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ahí está. Listo. Ok. Esperen un momento, Juan, es algo... Bueno, la maquinita creo que ya se cansó. Pero esperen un momento, ¿sí? No quieren. Ahí estamos, listo. Eso indica que no solo nosotros los seres humanos nos cansamos. Al final, la tecnología, ¿sí?, tiene un margen de error. Ok, listo. Por ejemplo, sí, o sea, para la presentación del día lunes, por favor, identificar el problema. ¿Sí? En este caso, voy a identificar esta parte. ¿Sí? La problemática, pobreza extrema, por ejemplo. Ya luego puedo ya adicionarla al tema que necesita investigar. Pero, ¿cuáles son las causas de la pobreza extrema? Les voy a mencionar algunas porque hay infinidad, ¿sí?, de causas, ¿sí?, tanto directas como indirectas, ¿sí? Pero vamos a mencionar algo. Las zonas rurales, que, o sea, puedo explicar de que por ser áreas rurales, pues no tienen acceso a ciertos servicios básicos, ¿ya? El bajo nivel de sus habitantes, que, o sea, es muy importante para el progreso, o sea, de una comunidad. El acceso a servicios básicos, como les estaba mencionando, ¿sí? El desarrollo económico de esa comunidad o de esa población. El estancamiento de la microeconomía, no existe apoyo ya al respecto. Y el escaso progreso urbano. Ya, entonces, estas podrían ser algunas de las causas, como les estoy mencionando. Ustedes tendrán en mente ahorita una infinidad, pero solo estoy mencionando algunas porque, ¿ya?, porque es para la parte didáctica. Ok, visualicemos qué efectos pueden ser. Niveles de cultura bajo. Ok, ¿y eso con qué se relaciona? Se relaciona con el bajo nivel, ¿sí?, educativo, o el acceso que se tienen a las áreas, ¿sí?, rurales. Ok, tenemos difícil acceso a los servicios básicos, ¿sí? Ok, ¿por qué? Porque
el llevar a una comunidad donde existan ciertos hogares, imagínense, digamos que solo existan 5 familias en esa comunidad, y el llevarles agua, luz, el acceso a esa comunidad, carreteras y que sean en buenas condiciones, pues el costo es alto, ¿sí? El costo es alto. Ok, ¿qué más? Altos índices de desempleo. ¿Por qué? Porque no existen oportunidades, porque la parte de del estancamiento de la microeconomía, ¿sí? No existe apoyo al respecto, no existe una política pública, el desarrollo económico, pues, o sea, no se está dando en dicho lugar. Falta de políticas, que era lo que les mencionaba, ¿sí? Insuficiente fuentes de empleo. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué? Porque existe un estancamiento, no hay desarrollo, no hay progreso. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que hacer esa causalidad, causa y efecto, ¿sí? Ese doble eje que tenemos, causa y efecto. Y por supuesto, ya vi otra falta de ortografía, ¿sí? Ahí la vamos a cambiar. Se agrupan de acuerdo con su relación con el problema central, ¿sí? Entonces, en base a nuestro problema central, vamos a tener esa jerarquía, ¿sí? Esos niveles. ¿Y cómo lo vamos a dividir? Por supuesto, las causas, también indirectas e indirectas, ¿sí? Las directas son las que van a afectar directamente al problema. Las indirectas, pues van a ser la causa que afecta directamente al problema, pero que esta causa, ¿sí? Pues hay otras causas indirectas que en conjunto forman esta causa, que es la causa directa. Un procedimiento que puede ayudar al reconocimiento de la causalidad entre las causas. Causalidad entre las causas, perdón. Y entonces, ¿por qué es que ocurre eso? ¿Por qué? Porque nuestras causas nos tienen que dar un efecto, o varias causas indirectas, una causa, y esa causa pues va a crear un efecto directo o efectos indirectos. Ese es empalme, ¿sí? Las personas que llevaron microeconomía pues ya saben que es un empalme, ¿sí? Y pues las que van a llevar el próximo semestre con mi persona, pues ahí vamos a ver la parte de los empalmes. Y por supuesto, es ese empalme que existe entre causa y efecto, ¿sí? El enlace que existe en esa parte. ¿Ya? Y, por supuesto, de forma inicial, pues vamos, no vean los colores, de forma inicial, pues vamos a tener como un diagrama como este, o sea, desordenado, o que vamos a identificar causas que son efectos, o efectos que son causas, o efectos indirectos que son directos, o causas indirectas que son directas, etc. Vamos a tener como un desorden, pero entonces, cuando ya tengamos todo, ¿sí? Y que todos hayamos aportado, por supuesto, bueno, ahora ya veamos realmente cuál es el problema, ¿sí? Y por eso se identifica ahí de color rojo, ¿sí? En este diagrama, ok, ese es el problema central. Ok, ya lo identificamos. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser sus causas? ¿Sí? ¿Cuáles van a ser sus causas? ¿Sí? Y entonces una causa directa puede ser esta, que probablemente, ¿sí? Al inicio, cuando planteamos todas las causas o los posibles problemas o los efectos, pues inicialmente lo habíamos tomado como un problema, ¿sí? Un posible problema. Pero ya habiendo identificado el tema, o sea, el problema medular, entonces ahora me doy cuenta que esto ya es una causa, por ejemplo, ¿sí? Y que por supuesto de esta causa, ¿sí? De esta causa, digamos que está afectando al problema directamente, pues se desmembran pues varios, ¿sí? Indirectas. Y que eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Identificar. ¿Y cuáles van a ser? Y por supuesto vamos a identificar de que todas las que acá pueden aparecer, ¿sí? Las que acá, pues no nos van a ser funcional para poder darle solución, ¿sí? A nuestro problema, a nuestra problemática. Y el
efecto, pues el que está afectando directamente al problema, y que de este efecto directo, pues si ustedes visualizan, pues se desglosan más efectos indirectos, y que es el conjunto, la sumatoria de estos indirectos, ¿sí? Se va a formar el directo. Y que por supuesto, ¿sí? Vamos a tener otros directos, ¿sí? Como este que tenemos aquí. Pero ya seleccionamos solo lo que nos va a ser funcional y lo que está afectando directamente, ¿sí? a nuestro problema. Ok, no sé si hay alguna duda hasta el momento. No, Rick. ¿No? Ahí estamos, Rick. Aquí me crea dudas, ¿sí? Cuando les pregunto si existen dudas o no. ¿Ya? Me crea, o realmente, o sea, tengo la capacidad, ¿sí? De poder dejar todo claro, o realmente no se entendió nada, ¿sí? Entonces, me gustarían sus comentarios al respecto, porque sí me crea duda, porque en las veces que hemos tenido las clases, que ya llevamos varias, cuando se les consulta, en ocasiones hay clases que me queda con esa incertidumbre y no puedo dormir, en serio, créanme. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Entonces, como les digo, siempre uno vive resolviendo problemas. ¿Qué hice mal? Estoy identificando la problemática que tengo, el que ustedes, o sea, pues, no consulten o no aporten o algo por el estilo. Cuéntenme, ¿qué hice mal? Nada. Sí, porque pues de mi parte también, o sea, todo queda claro en teoría, pero a la hora de que uno comienza a intentar hacerlo con su propio problema, ya no lo puede hacer tan fácil como se lo explicó, ahí surgen las dudas. Así que pues las dudas son como... Ok. De ahí sí nos tiene que aguantar Lick, Ok. con la preguntadera. Ok, no hay problema, ¿sí? Entonces, ahora sí ya puedo dormir tranquilo, ya no me quedo con esa problemática, ¿sí? Ya me puedo dormir tranquilo, ok. Vamos a pasar lista nuevamente por aquellas personas que probablemente no estuvieron al inicio y comprendo esa parte, ¿sí? Entonces, con frecuencia tomo asistencia entre 2 a 3 veces, ya para poder realizar. Ok. Por supuesto, el objetivo es que ustedes se reunieran en grupo y que por supuesto, o sea, nos dieran como un bosquejo general de qué era lo que iban a hacer, pero por la hora, ¿sí? No va a dar tiempo. Entonces, es mejor que ustedes, si se pueden reunir de ahorita después de clase, pues lo hagan para poder iniciar. Como les digo, el día lunes, ¿sí? El día lunes, enfóquense solo en su tema, no en los 3 que presentaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final es sobre ese que vamos a trabajar, ¿sí? Y fíjense que eso me lo han, pues me han dado el ok, o sea, muchos catedráticos donde ustedes eligen su tema, no es como en las prácticas que hay un tema, ¿sí? Y hay que centrarnos ahí, sí o sí, en ese tema, ¿ya? Acá en metodología de la investigación, ya se dieron cuenta, pues entonces van a ser 3 temas y no es solamente un tema, y que ustedes son los, ¿sí? Padres de esa criatura que van a crear, ¿sí? Ya sea un Frankenstein en el que creen, ¿sí? O realmente sea un estudio bien fundamentado, ¿ya? Y que va a ser funcional, pero que en realidad, pues van, ¿ya? Pero ustedes van a ser el padre de esa criatura, ¿ya? Entonces, por supuesto, de mi parte solamente es como orientarlos, ¿sí? A cómo hacer esa criatura, ¿sí? Y que al final salga bien esa criatura, ¿ya? Ya. Entonces, espero que ese es el objetivo, mejor dicho, la meta del curso. La meta es esa, ¿sí? La meta es esa. Llevarlos, ¿sí? Por el buen camino para que se pueda realizar una investigación objetiva. ¿Por qué? Porque al final ustedes la van a presentar, ¿sí? No mi persona, ¿sí? Sino ustedes la van a presentar
a un público desconocido para muchos. Así que, bueno, si tienen dudas, vamos a ver qué escribieron aquí en el chat. Vamos a ver. Están riendo de la criatura. Ahí, de la bendición. Sí, Linda. No. El tema principal, el que ustedes entregaron o me indican en la nota, que es el que desean que se autorice. Solo sobre el primero, ¿sí? Sí, Kenneth. Licenciado, buenas noches. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, con el punto que usted tocaba, donde con el licenciado Cristian, pues iban a hacer como que un sorteo de 2 integrantes del grupo para exponer. Eso, pues a mí me da a entender de que ustedes van a elegir, por ejemplo, de mi grupo, van a numerarlos del 1 al 10 y dependiendo del número que caiga, van a elegir 2 y esos 2 son los que van a exponer, pero todo el grupo tenemos que estar bien, ¿cómo decirlo? Tenemos que tener bien preparados para las preguntas que hagan nuestros compañeros y obviamente su persona con el licenciado Cristian para responder de una manera breve. Claro. Ya. Bueno, las personas que han recibido con el curso con mi persona, ¿sí? Lo que hacemos es una ruleta virtual, ¿sí? Ahí se ingresan los nombres de las 10 personas, por ejemplo, y que la ruleta, por eso, para que sea democrático y que no crean que nosotros tenemos algo contra cierto estudiante, ¿sí? Sino que la misma ruleta, ¿sí? Va a indicar cuál va a ser la persona, las 2 personas. Ya le voy a mostrar al licenciado Cristian, o sea, más o menos cómo es esa temática. Pues se selecciona y ahí, pues, ya no es nuestra culpa. Estamos, pero sí, van a ser seleccionados y los demás, por supuesto, tienen que estar preparados. Bueno, todos tienen que estar preparados porque si son seleccionados para exponer. 1, 2, es que todos tienen que estar preparados por cualquier consulta que se haga. ¿Estamos? Así que a trabajar en grupo, ¿sí? No que alguien les lleve la pizza, porque cuando era de forma presencial, ¿sí? Cuando era de forma presencial, bueno, le llevo yo la pizza o hago el chuparrasco y entonces ahí me anotan. No, tienen que trabajar, ¿sí? Hay que trabajar, ¿por qué? Porque ahorita, sí, el día lunes todos tienen que estar preparados y van a defender a su grupo. No se están defendiendo a ellos mismos, sino que tienen una responsabilidad atrás de 8 compañeros o 9. ¿Ya? Ok. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a dejar la clase. ¿Sí, Kenneth? Lick, disculpe, pero ahí sí que prefiero salir de dudas. Por ejemplo, usted mostraba en la presentación una diapositiva que era la identificación de la población objetivo. Eso yo lo entiendo como que si estuviéramos identificando la problemática, bueno, de la investigación, pero ya delimitada. ¿O me equivoco? Sí, así es. O sea, desde ya, o sea, tienen que ir delimitando. Si es posible delimitarlo más, pues entonces, qué bueno. Pero entonces ahí ya estamos identificando nuestra población objetivo, ¿ya? Entonces, bueno, esta población es a la que le voy a dar solución, ¿sí? Ya le entendí, licenciado, muchas gracias, entonces ya está más que claro. Sí, claro, ok. Por ahí están invitando a las cañas, pero no sé si eso existe todavía, ya no existe, pero no creo que exista todavía. Pero bueno, a ver qué tal nos va el otro semestre, no sé si va a ser de forma presencial, si fuera de forma presencial, pues, bueno, y si no, ahora es un car wash, dice que, bueno. Okay. Realmente solo paso por ahí o llego a firmar, pero ya no visito esos lugares. Me han contado eso. Ok. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Realmente créanme que es un gusto, o sea, de mi parte, el poder ir avanzando en los trabajos y que, por supuesto, vayamos, o sea, como identificando de que realmente un tema de investigación, pues, o sea, en algunas ocasiones puede ser sencillo, ¿sí?
Y en otras realmente si no nos concentramos o no tenemos los instrumentos, pues va a ser difícil. Sí, Nirvana. Lick, perdona, entonces debemos asumir que el tema número 1 es el que debemos trabajar. Así es. Yo, por supuesto, mi persona, la única clase que no se siente el tiempo es, ok, bueno, está bien, gracias. Pero Nirvana, sí, vamos a trabajar ahorita cuando se finalice, voy a iniciar a calificar los trabajos. Como indiqué al inicio de clases, pido disculpas debido a que pues estoy teniendo como esa transición que mi jefe se va a vacaciones y ayer salí demasiado tarde y no pude hacerlo. Y quiero tomarme el tiempo por no hacerlo solo, sí está autorizado, no. Quiero leer su nota, qué fueron lo que colocó ahí y si existen inconsistencias, hacérselas. Ese es el objetivo, porque si no, de nada sirve que dé metodología de la investigación o deje tareas solo por decirlo, sino al final, o sea, no tiene una revisión objetiva. ¿Estamos? Hermana. Gracias, licenciado. Bueno, ok, listo. Bueno, jóvenes, como les indicaba, es un placer realmente el poderles dar clases. Ahora ya puedo dormir tranquilo, ya me resolvieron esa problemática, no me iré a acostar con esa problemática, pero qué bueno. Ok, no hay problema, Nirvana, que sigas mejor y ojalá, pues, o sea solamente gripe, ¿sí? Te deseamos lo mejor y que te recuperes pronto, ¿sí? Así que trabajar, jóvenes, pasen una feliz noche, ¿sí? Nos vemos, hasta pronto, ¿sí? Un fuerte abrazo para todos y bendiciones. Gracias, excelente noche. Gracias, licenciado.